De nuevo, amigas y amigos telespectadores, con todos ustedes, segundo enclave local, turno ahora para el Partido Socialista Obrero Español, el Grupo Municipal del PSOE, cuyo portavoz es Sergio Gómez. Señor Gómez, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Fernando, ¿qué tal? Como siempre, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros siempre. El pleno, celebrado antes de anoche. Bueno, yo creo que tampoco por ser reiterativo, como todos los portavoces habrán comentado, bueno, pues un pleno carente de contenido y, bueno, básicamente lo que nos viene acostumbrando el gobierno municipal. No teníamos en esta ocasión ni una rotulación ni una declaración que llevarnos a la boca, salvo el tema de la conmemoración de los 600 años de la entrada del pueblo gitano en nuestra tierra y bueno, y evidentemente, bueno, pues darle la enhorabuena a la Hermandad de la Sangre por tal conmemoración. A partir de ahí, pues en comisiones no había ningún punto, llegaron dos urgencias, trámite, una cuestión judicial en la que los servicios jurídicos recomendaban el allanamiento en el proceso de impugnación de un artículo de la ordenanza aquella que se aprobó hace años, que aprobó el gobierno anterior, para cobrar las tarifas de suelo, subsuelo y vuelo a las empresas suministradoras, las eléctricas, pues, fundamentalmente. Y después una cuestión de un ATU, un documento de planeamiento urbanístico que vino al Pleno allá por diciembre de 2022, con todos los informes favorables en una cuestión que era novedosa en la lista y que en mayo de 2023 pues la propia consejería pues decía que no era el trámite que había que iniciar, que había que hacer una modificación del plan general, que se hizo ya con el gobierno actual, la modificación 19, para liberar suelo urbanizable sin que los suelos ordenados en el plan general estén desarrollados. Era una limitación que había que saltar, se ha hecho, se aprobó recientemente y lo lamentable del asunto es la forma de exponer este tema, que es un tema de una inversión privada, de una iniciativa privada de mejora de su infraestructura para la creación de industria agroalimentaria allí en la zona de San Pablo, donde estaba antes la yeguada de Cárdenas, propiedad ahora de Cereales Astigi, empresa con la que siempre se ha trabajado y con la que se hizo aquella ATU, con todos los informes favorables y demás, y que el delegado, bueno, pues se empeña una y otra vez en plantear las cuestiones como algo, llegó a decir que estaba en un cajón metido ese documento, o que gracias a ellos y esa modificación del plan general, pues se liberaban los suelos. No sé, me parece una actitud salvapatria bastante lamentable cuando los documentos de planeamiento son documentos que se han aprobado siempre por unanimidad, que van siempre con los informes favorables, como no podía ser menos, de la Oficina de Planeamiento, tanto técnico como jurídico, y que además provoca el sonrojo de los propios técnicos esa actitud de cuando es una cuestión que además yo creo que es votada a favor por todos los partidos y que hay que celebrar de que haya inversión privada, de que haya gente que apueste por crear valor añadido, por crear empleo en nuestra tierra, y así es lo que tienen que ver en el ayuntamiento, un aliado, y en todos los partidos un aliado, y creo que la forma de exponerlo pues no fue la más acertada. A partir de ahí, pues el pleno duró una hora escasa. Por supuesto, lo más reseñable fue la audiencia vecinal de las familias residentes en las 91 viviendas de Estatuto de Autonomía, que a través de su portavoz, del abogado Francisco Tejado, pues expuso el devenir de lo que ha sido el asunto, y hizo ese llamamiento a la alcaldía, a la corporación, de reclamar este apoyo y de esta interlocución con la Junta de Andalucía, habida cuenta del tremendo lío en el que están metidos. Yo creo que hay que ser muy didáctico con el asunto. El otro día el portavoz de Vox hablaba de que uno ni otro, y metía a PSOE y a PP en el mismo saco, un desconocimiento tremendo y supino, y si no es desconocimiento pues es mala fe ponerlo de esa manera, cuando el Partido Socialista no solo recuperó 5 fases de casi 330 viviendas de la antigua EMU y de SEDESA en las 17 viviendas de Villarreal, y en esta cuestión pues hemos ido dando minutos y resultados de todo lo que se ha ido haciendo. Si recordamos, bueno, pues desde 2019, desde 2013 que entra la empresa en liquidación, que el Partido Popular mete a la empresa en disolución, a partir de aquí, pues evidentemente fueron hasta 2 subastas las que se plantearon, una que quebró, recordamos
la empresa aquella de inversiones técnicas Aldaja, que tenía la sede en Los Pajaritos, en Sevilla y demás, que finalmente fue quebrada y que en 2020, bueno, pues el administrador concursal lo vuelve a sacar. Previamente se habían dado todos los pasos y están ahí los pronunciamientos por escrito tanto de Susana Cayuela, delegada territorial de Vivienda, como de Alicia Martín, la secretaria general de Vivienda de la Junta de Andalucía, del Partido Popular, bueno, pues afirmando con luz y taquígrafo y además por escrito, bueno, pues que la Junta de Andalucía estaría donde el Ayuntamiento lo necesitara y evidentemente pues en la salvaguarda de que las viviendas siempre fueran públicas. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. La realidad ha sido un abandono absoluto a la familia. Han podido ejercer el derecho de tanteo en varias ocasiones, no lo han hecho, han podido incluso allanarse en el procedimiento de nulidad de la compraventa, habida cuenta, y lo estuvo explicando perfectamente el abogado, de que no se ha respetado la ley, es decir, no se ha notificado ese derecho a los vecinos. Tampoco la Junta se lo ha cedido al Ayuntamiento, cosa que solicitamos hasta en 3 ocasiones. Y a partir de aquí, bueno, pues una incertidumbre tremenda, muchísimas familias que viven con la desazón y con el pellizco en la barriga, que ya no es pellizco, que ya es un agarrón importante de lo que va a ocurrir. Ya están recibiendo las cartas de embargo de las viviendas, los abonos de los alquileres los tienen que hacer o bien en el OPAEF o bien en Hacienda, y todo esto con una empresa, con un fondo buitre que se constituye antes de la subasta, meses antes de la subasta, y que en ningún momento ha planteado la gestión de las mismas. Lo que quería era pegar un pelotazo, la cultura del pelotazo de estos fondos buitres, con la connivencia tanto del Partido Popular como de Vox, y es lo que están intentando hacer. Llegaron, intentaron al día siguiente empezar a vender las viviendas, habida cuenta del tipo de inquilino que están alojadas en ellas, pues se han topado con la realidad, han dejado de pagar los impuestos municipales, y ante toda esta amalgama de desazón de un pleito judicial que está para resolverse, y lo veremos en los próximos meses, el problema continuará. Es decir, si la sentencia es favorable a los vecinos y se retrotraerá al momento de la compraventa, pues la pelota volverá a estar en el tejado del administrador concursal y de la Junta de Andalucía, con un lío morrocotudo, porque este fondo buitre va a reclamar ahora 1.100.000 euros que puso, más todos los gastos generados hasta entonces. Y si no es favorable a los vecinos y digamos que la compraventa pues se bendice judicialmente, bueno, pues aquí lo que tenemos es una empresa que no paga sus impuestos, que está embargada, que además está utilizando, y esto ya es lo último, las viviendas como préstamos hipotecarios para otras inversiones en otros sitios, con lo cual la situación es tremenda. El periodo de clasificación, es decir, de protección de estas viviendas oficial, expira en 2029. A partir de ahí, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a hacer la empresa? ¿Qué va a hacer la Junta de Andalucía? Ante todas estas cuestiones, pues lo que vemos desde el gobierno municipal es, bueno, pues encogerse de hombros, plantear como que esta cuestión como si no fuera de ello, como si esto no fuera una situación alarmante para una ciudad como Écija y para estas 91 familias, y el papelón de la alcaldesa y del delegado portavoz del Ayuntamiento y de Vitalia en el Ayuntamiento de Écija, bueno, fue tremendo. Fue poco menos que decir que están negociando con la empresa, que están intentando que la empresa se vaya a precios razonables para los vecinos. Mediar con la empresa, ¿cómo? Estos no son los que tenían hilo directo con la Junta de Andalucía. En el punto que hemos comentado antes, el delegado decía que había tenido varias reuniones en la Consejería de Ordenación del Territorio. ¿Por qué no si piden una cita con la Consejería de Vivienda y les plantean el asunto, que esto es un asunto capital para familias vulnerables de la ciudad de Écija? ¿Dónde está el gobierno local? ¿Mediar con la empresa? ¿Mediar con un fondo buitre? ¿A eso se dedica el gobierno de la ciudad? En lugar de estar por la vivienda pública en defensa de los ciudadanos y evidentemente con las obligaciones que comporte para todos. La empresa se descolgó en el transcurso de esa reunión que hubo hace escasamente unos días, y luego las partes así lo reconocieron, que se descolgó pidiendo y exponiendo encima de la mesa que iba a pedir del orden de 45.000 euros por cada una de las viviendas. Es que nunca se ha tapado, es que ahora no nos podemos llamar a la sorpresa con esta cuestión. Cuando una empresa se crea, claro, si es un grupo, estamos hablando de Promo Homes. Promo Homes es un grupo de 12 empresas que están radicadas en Huelva, aunque las sedes están en Madrid, muchas de ellas tienen nombres relacionados con la provincia de Huelva. La directora comercial es la concejala de Vox en Lepe,
Virginia Montero Seco, además ya figura en el primer escrito que se le manda a los vecinos, escrito por ella y un tal Marc Serra, en el que les planteaban a los vecinos que, bueno, que todo aquel que quiera comprar la vivienda se la ofrecerán en unas óptimas posibilidades y demás. Está claro, ellos han comprado unas viviendas, 12.600 euros, las quieren vender por 3 veces, porque una inversión de 1 millón de euros, pues en 3, 4, 5 años, pues se le transforma en 4 millones de euros. Ese es el pelotazo urbanístico y es el pelotazo inmobiliario que empresas de este tipo están acostumbradas a hacer por toda España. Y es lo que llamamos la atención, es decir, la Junta está permitiendo esto, la Junta permite este tipo de pelotazos en viviendas construidas con dinero público y en patrimonio municipal del suelo. Pues esa pregunta todavía no la han contestado. Ahora mismo, por tanto, y por zanjar un poco el asunto, hay que esperar la sentencia. Hay que esperar la sentencia, pero ya digo, es que los embargos siguen llegando, el volumen de deuda sigue aumentando, la empresa ya ha dicho que no va a pagar un duro, lo ha dicho en esa reunión, que no va a pagar un duro hasta que no haya una sentencia, pero es que tampoco sabemos lo que va a hacer después. Y evidentemente aquí hay familia, hay un abandono absoluto del mantenimiento del edificio, porque evidentemente la empresa no va a gastar un céntimo. Dijo la alcaldesa, porque a la empresa, al representante o representantes que asistieron a la reunión, lamentablemente no pudimos escucharlos, pero dijo la alcaldesa, haciendo un balance de la reunión, que la empresa al parecer se había comprometido a ir poniendo el movimiento en cuanto a las deudas que el movimiento, Fernando, se demuestra andando. Es decir, a día de hoy los embargos continúan. A día de hoy siguen utilizando las viviendas, solo hay que ir al registro de la propiedad y pedir una nota simple y aparecen hay muchas viviendas, parece que son 18 ya, las que están dentro de un préstamo hipotecario de la empresa para otra inversión. Es decir, la empresa no está respondiendo a ninguna de sus obligaciones. El movimiento se demuestra andando, es igual que las palabras vergonzosas de Carlos Onetti cuando dice que es que nosotros, el Partido Popular, ya ni de ayuntamiento, siempre ha estado con los vecinos. No, mire usted no ha estado nunca. Usted no ha estado nunca. Usted no se ha reunido con la Junta de Andalucía en defensa de los vecinos para que la Junta ejerza el derecho de tanteo y retracto, que es el chocolate del loro, Fernando, que 1 millón de euros para una Junta de Andalucía con un presupuesto de 40.000 millones de euros es el chocolate del loro. Que es que el otro día salían las noticias, y es que en 4 meses que lleva la Junta de Andalucía en promoción, en medios de comunicación, ha gastado 5 millones de euros. Es que el movimiento se demuestra andando, es que no vale decir, y bueno, ya tachar de dudosa educación la intervención del abogado, yo creo que aquello ya clamó al cielo. Yo creo que no son las formas, y el papelón de la alcaldesa, un día entrando por la puerta de atrás y otro día despachando a la gente con este tipo de mensajes sin darle la cara, bueno, pues evidentemente. Respecto al pleno, por tanto, señor Gómez, prácticamente nada más, ¿no? El pleno, no sé, pensamos que a lo mejor se iba a descolgar la delegación con el presupuesto, tienen mayoría absoluta, estamos ya en abril, hay obligaciones que responder, y el presupuesto que no llega, nos dijo en septiembre, bueno, nos dijo en mayo que ya estaba trabajando en el presupuesto del año 2025, en septiembre, en pregunta en el pleno, pues dijo que ya estaba con las bases, y bueno, no sé si el presupuesto llegará más o menos como el año pasado, allá por mes de mayo, o cuando llegará, pero es verdad que el pleno últimamente pues dura menos que la rebotica del cojuelo, ¿no? Le quiero preguntar por otro asunto, ya porque es un tema interesante que usted sacaba a colación en el día de ayer, y denunciaba usted que el Partido Popular pretende de nuevo privatizar el gobierno local de la ciudad. Bueno, solo hay que leer... Como el servicio de agua y alcantarilla. Claro, además fue muy sintomático porque los decretos dictados por alcaldía, que se da cuenta en el Pleno, aparecía como una contratación de servicios, no se atrevían ni a decir el título del proyecto. Lo que han hecho es, a través de un contrato menor, buscar, no sabemos si buscar, o se las han recomendado, 3 consultoras de Las Palmas de Gran Canaria, lo cual, bueno, pues llama mucho la atención. No sabíamos que Las Palmas de Gran Canaria era un pozo de conocimiento en lo que es la tramitación y la contratación pública tan brutal, y el contrato lo dice muy claramente, para la asistencia técnica, económica, jurídica en la redacción de la documentación para la licitación del servicio de agua potable, abastecimiento y demás, mediante una sociedad mixta. Bueno, pues blanco y en botella. Es decir, no es un estudio de viabilidad, porque a un año vista del cumplimiento del contrato vamos a estudiar si nos interesa entrar de pleno derecho en el consorcio, igual que tenemos la depuración con el abastecimiento
o si nos interesa licitarlo mediante sociedad mixta, mediante una licitación pura, un contrato de servicio, pues como la basura, ¿no? 4 años, 2 años, 6 años. No, es directamente la asistencia técnica para la relación de empleo, con lo cual la pregunta se contesta sola, es decir, la intención es la que es. Ya en la moción que se presentaba ya por el mes de noviembre, creo, salieron por la tangente, la votaron en contra, en lo que planteaba el portavoz de Izquierda Unida, aquello de crear una mesa de trabajo para poner toda esta documentación encima de la mesa, habida cuenta de que, bueno, que en estos 25 años las inversiones en mejora de las infraestructuras hidráulicas han sido absolutamente nulas. Todos sabemos cómo fue aquello. El PP y el PA vendieron el agua por 25 años a Aqualia, se entregaron entonces, me parece que eran 6 millones de euros, nadie sabe nunca cuál fue el destino de ese dinero, y bueno, y entendemos que ellos tienen clarísimo que esto lo van a hacer. Ahora, ¿por qué lo hacen de esta manera? ¿Por qué lo hacen a hurtadilla? ¿Por qué no lo dicen públicamente? Porque no son valientes. Si ellos ideológicamente creen que eso es así y debe ser así, ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué no intentan enmascararlo con un contrato menor que igual pasa desapercibido? Bueno, pues me parece vergonzoso. El contrato, por tanto, expira, hay que recordarlo, con Aquacampiña, esa concesión del servicio tan importante. En 2026, en julio de 2026, pero un año antes, el ayuntamiento tiene que mostrar a la empresa la voluntad de, bueno, de si va a sacarlo a licitación pública y también al consorcio público de cuál es la intención. ¿Qué haría el Partido Socialista? Hombre, evidentemente tendríamos que integrarnos en el consorcio público, porque es que además ya tenemos la depuración ahí. Es cierto que se cometió un error en agosto de 2022 cuando se intentó prorrogar ese contrato, poniendo siempre en esa balanza una inversión muy necesaria, valorada en más de 3 millones de euros, que era la canalización de la zona de Colón, la calzada y demás, una obra muy importante, que entendemos que si se le exige al consorcio público, de hecho lo han manifestado, que si de la mano de la integración, ese condicionamiento en inversiones, y entre ellos esa importante obra que hay que realizar en Colón y la calzada para desterrar ya definitivamente todos los malos augurios de cada vez que caen 4 gotas, pues cómo se pone esa zona, por todas las aguas que vienen del cerro y demás, pues estarían dispuestos a estudiarlo y a verlo y a comprometerse, pero para esto hay que sentarse con el consorcio, sin prejuicio, conociendo los datos, porque a día de hoy lo que tenemos es una ciudad en la que en 25 años no se han hecho mejoras de infraestructura hidráulica, salvo las calles en las que se ha hecho un PER y se ha podido meter el abastecimiento y el agua potable nueva. Evidentemente tenemos ya la depuración y el sistema de defensa contra inundaciones está integrado en el consorcio y no sabemos jurídicamente cómo eso genera conflicto con el alcantarillado. Y después hay una cuestión jurídica muy importante que además hay que tenerlo en cuenta. Las autorizaciones de vertido están a nombre del ayuntamiento. Cuando se hizo la cesión, se firmó el convenio con el consorcio para la entrega de la depuradora de aguas residuales que el PP y el PA entregaron a Aquacampiña y fue objeto de pleito, que fue al TSJ y evidentemente lo ganó el consorcio. El consorcio intentó, de la mano del ayuntamiento, transferir las autorizaciones de vertido al consorcio. ¿Para qué? Para que todas aquellas depuradoras que están pendientes de ejecutar, Villanueva del Rey, Virgen del Rocío, la Campiña, la canalización de la Campiña con la Edar de Écija, bueno, pues no generara un problema medioambiental y un problema de responsabilidad penal para el ayuntamiento. La contestación de Confederación Hidrográfica es que esto no era posible porque el alcantarillado no estaba a nombre del mismo de la depuración. Es decir, podemos estar incluso ante un problema jurídico como ha ocurrido en Herrera. Esto ya ha ocurrido, y en Morón. Es decir, son situaciones que se pueden dar. Pero ¿por qué no abordar el tema desde el compromiso que un bien público como es el agua, en el que hemos visto en estos últimos años de sequía lo que compromete a una ciudad y a un pueblo y una comarca, el no tener un servicio adecuado de suministro, de alcantarillado y demás? ¿Por qué no lo integramos en el consorcio público con otros 20 municipios, en una entidad absolutamente contrastada, sometida a la intervención pública, con luz y taquígrafo, de manera que incluso podamos ir mejorando las infraestructuras de nuestra ciudad, cosa que Aquaglia no ha hecho en 25 años en Écija? Aquí la empresa viene a ganar dinero, evidentemente, y eso es lo que creo que en un estudio de viabilidad hay que poner sobre la mesa, hacer esto a hurtadilla, curiosamente, sin dar ni una sola rueda de prensa para comentarlo. Si es algo
que tú llevabas en tu programa, si es algo en lo que tú crees firmemente, ¿por qué no lo comunicas? ¿Por qué esperas que lo descubramos? Hombre, irte a 3 empresas de las Canarias, cuando además resulta que la adjudicataria, hay 2 empresas que además están a nombre de los mismos administradores y de los mismos apoderados. Y casualmente los últimos contratos que han sacado se los ha llevado Aqualia en Benalmádena, en Candelaria, en Fasnia, me parece. Es decir, bueno, la cosa no pinta bien, no huele bien y estaremos al tanto, esperemos que se expliquen y esperemos que expliquen qué es lo que quieren hacer. Señor Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros siempre, Fernando. El portavoz del Partido Socialista, Sergio Gómez, en nuestro enclave local. Mañana ya turno para concluir con esta ronda de entrevistas para el Grupo Municipal del Partido Popular. A todos, gracias como siempre por la atención que nos prestan. Buenas noches.